estar por los medios, digamos, y es la que se llama la expectativa versus realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Homer Simpson, así le gustaría estar, pero está como pone en la izquierda, dicen que es de tomar mucha cerveza, en el caso de Homer Simpson. O alguien que quiso imitar a Spiderman y bueno, pues el pobre hizo lo que pudo, ¿no? Se puso ahí unas tiritas o lo que sea. O sea que la realidad, la expectativa versus realidad. O esta chica que quiso imitar un anuncio de pelo y bueno, pues que su novio le sacara una foto y pues no salió muy bien la foto, creo. O este que dice, ¿no? Como tú te ves y como los demás te ven. La expectativa es una cosa y la realidad es otra. Y un poco Juan hace un rato nos hablaba de esto también, ¿no? También en la vida cristiana también. La expectativa que muchas veces tenemos es una, pero la realidad es otra. Y quiero que me acompañéis al Salmo 46, un salmo que, bueno, pues le hemos llamado, digamos, por ponerle un título para fijarlo en nuestra mente, el secreto de la confianza. El secreto de la confianza. Y desde luego este salmo y lo que el salmista dice es muy bonito. Y digamos que contrasta tanto con nuestras actitudes, contrasta tanto con la forma en que nosotros tenemos de ver las cosas y de ver la vida, que casi resulta insultante, ¿no? Casi cuando uno está en la situación, cuando tú estás viviendo tu vida y lees este salmo, casi que te haces fan de este salmista, por cómo él trata las cosas. Y cuando en la Biblia el salmista dice esto, lo que dice es verdad. Nosotros a veces decimos cosas y a lo mejor estamos disimulando, o estamos no queriendo decir realmente cómo estamos, o podemos incluso estar mintiendo diciendo algo. Pero la Biblia no puede mentir. Me refiero a que si el salmista dice que así él vivía, ¿qué quiere decir eso? Que así vivía. No nos está dando una milonga, no nos está diciendo esto, bueno, para animarnos o para ver, no, esto es porque es verdad. Dice el Salmo, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto en asolamiento a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bueno, ¿qué tal os habéis sentido al leerlo? Tal vez os ha venido a la mente algún momento de vuestra vida, ¿no? Y alguna actitud. Bueno, eso es normal. Pero demos algunos datos de este salmo. Lo primero es que, por ejemplo, Lutero
compuso un himno, que no sé si todos lo conocéis, que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Bien, pues este himno Lutero lo compuso haciendo una versión de este salmo. Y la biografía de Lutero dice que cada vez que él estaba mal y en angustia y atribulado, llamaba a sus compañeros para que cantaran juntos este himno como una especie de oración. Castillo fuerte es nuestro Dios. En el Salmo se refiere a los hijos de Coré. Todos sabemos quiénes eran los hijos de Coré, ¿no? Y lo que les pasó por la actitud que ellos hicieron y la rebeldía que ellos tuvieron. ¿Qué les pasó? Se los tragó la tierra. Pero mirar, no todos fueron así, porque las generaciones futuras fueron hombres de Dios, fueron gente que amó a Dios y aprendió tal vez de aquella circunstancia, aprendieron tal vez a tener temor de Dios y a hacer las cosas como Dios las pedía. Por tanto, aun cuando uno se pueda equivocar en la vida, eso también nos puede servir de lección para las próximas decisiones, para las próximas batallas, para los próximos, como se dice ahora, pantallas que tendremos que pasar. El Salmo dice Salmo de Alamot. Esta es una indicación musical del Salmo y hay algunas traducciones que creen que es una indicación en cuanto a la nota musical que se debe de cantar o a quienes deben de cantarlo. Pero es verdad que originalmente esta palabra es un término, en hebreo es un término muy parecido a mujer joven o virgen. Y muchos creen que este salmo está compuesto para que lo canten las mujeres, digamos. Para que se repita el estribillo que aparece en el 7 y el 11 y las mujeres canten lo que es el cuerpo del salmo. No lo sabemos, pero sí, lo que sí sabemos es que es un salmo que se escribe como parte de aquellas canciones que Israel cantaba al Señor y como parte de la palabra de Dios. También, históricamente, ¿dónde podemos ubicar el Salmo? Bueno, la mejor forma de ubicar el Salmo muchos lo sitúan en la invasión de Asiria a Jerusalén, que consistió en que Sennacherib rodeó Jerusalén y la sitió. Allá por el segundo libro de Reyes, 18 al 20 más o menos, ahí está la historia. Esta es posiblemente cuando este Salmo se compone. Cuando los asirios vienen, quieren conquistar a Jerusalén, y lo que hacen es sitiar la ciudad, ahora vamos a explicar lo que era eso, y todo lo que ocurrió, y este salmo se escribe en honor a eso. Ok. Ahora, el estribillo del salmo y el tema del salmo es lo que se repite en los versículos 7 y 11. 7 y 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Dios es el Dios de Jacob. Y aquí hay algunas cosas que vamos a querer enfatizar. Mirad la presencia de Dios y cómo afecta a confiar en Él en medio de las dificultades de la vida. O sea, no solamente el secreto de la confianza, sino realmente confiar en Dios afecta a nuestras decisiones y dificultades en la vida o no nos afecta. Cuando tenemos que pasar por lo que sea en la vida que tengamos que pasar, no hay ninguna diferencia de cómo la pasa mi vecino o si hay. Y el Salmo lo que nos va a decir un poco es que realmente sí tiene que afectar a nuestra vida y a nuestras decisiones y a nuestro día a día nuestra confianza en Dios. Digamos que es como una especie de invitación a confiar en Dios aun cuando todo esté cambiando. Aun cuando todo esté cambiando, tenemos que seguir confiando en Dios. Ante los problemas, bueno, pues encontramos en su presencia poder y fuerza. Eso es lo que encontramos en Él, poder y fuerza. No encontramos muchas veces resueltos nuestras dificultades, nuestros problemas, pero en Él encontramos fuerza y poder. Por ejemplo, cuando Isaías tiene que escribir al pueblo de Dios que estaba a punto de entrar en Babilonia, iban a estar allí, pues Isaías le dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y ellos iban al exilio, 70 años de exilio. Y eso para aquella generación que recibe esas palabras no se iba a solucionar nunca.
Todos aquellos que reciben estas palabras originalmente de Isaías iban a morir antes de que fueran quitados del exilio. Pero aún en esa circunstancia, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Mirad, es interesante que aún no nos ha dicho, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aún no nos ha dicho cuáles son sus tribulaciones. ¿Os dais cuenta? Pero da igual, da igual. No tenemos ni siquiera por qué saber sus tribulaciones o sus problemas. Él lo que quiere primero dejarnos impreso en nuestra mente, en nuestro corazón, el salmista, es que Dios es nuestro amparo y fortaleza. El verbo principal ahí es nuestro amparo y fortaleza. Es decir, da igual cuáles sean sus circunstancias, da igual si son sus circunstancias buenas, Dios es su amparo y fortaleza. Da igual si sus circunstancias son malas, Dios es su amparo y fortaleza. Da igual si está luchando más o menos en la vida, Dios es su amparo y fortaleza. Dios es amparo, fortaleza y auxilio. Todas estas figuras de amparo, fortaleza y auxilio nos hablan de algo firme, de algo que no se mueve, de algo que no está ahí tambaleando, no, algo firme. Mirad una cosa, nosotros cambiamos, Dios no. Y eso es lo primero que el salmista quiere, ¿no? En ese secreto de la confianza, dejarnos. Dios no cambia. Dios siempre es mi amparo y mi fortaleza, independientemente de las circunstancias en las que viva. Yo sí puedo cambiar, claro, pero Dios no. Por eso yo necesito siempre algo a lo que estar agarrado. Y dice él, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La nueva traducción viviente traduce esta última frase. Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Está siempre dispuesto a ayudarnos. Está bien esta manera de verlo, ¿no? Pero no refleja, lo he querido poner porque uno tiene que tener cuidado a veces con las versiones. Está bien, ¿no? Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, ¿no? Y eso puede dar la imagen de que Dios está ocupado en otras cosas, quién sabe por dónde, y cuando yo tengo un problema, pues entonces Él viene y me ayuda. No es así. Él es mi amparo y mi fortaleza. Él está siempre como mi amparo y mi fortaleza. No tiene que venir, no tiene que estar pronto a ayudarnos, no piensa a ver si lo hace o no. Él es así, es su carácter, su esencia es esta. ¿Me explico? Una traducción literal, muy literal, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, y una traducción muy literal dice, Él ha demostrado ser una ayuda extrema o superlativa en las dificultades. Ahora, esto tiene mucho sentido, porque si ponemos el contexto con el gran imperio de Asiria y Sennacherib a la cabeza, amenazándote en las puertas de tu casa, eso es una amenaza extrema. Por tanto, necesitamos una ayuda extrema. Y la idea aquí es que Dios siempre acude de la manera en que nosotros necesitemos. A veces no necesitamos una ayuda tan extrema. Necesitamos a lo mejor un empujón, un ánimo, no sé. Pero a veces sí, en la vida tenemos situaciones extremas. Pues en nuestras situaciones extremas, Dios es ayuda extrema o superlativa. Lutero traduce, sabéis que Lutero tradujo la Biblia al alemán, y él traduce, en las grandes, él es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las grandes desgracias que han venido sobre nosotros. En las grandes desgracias que Él ha venido sobre nosotros. Está bien, me gusta. Y ahora, hermanos, las pruebas nos sorprenden. Las desgracias nos sorprenden. Pero sin embargo, Pedro en su carta nos dice que no tenemos que sorprendernos. No os sorprendáis cuando viene la prueba, no os sorprendáis. Bueno, uno espera que problemas extremos vengan a la vida.
Pero no tenemos que dejar de esperar que siempre en esos problemas extremos de la vida, Dios sea esa ayuda extrema también. Y eso equilibra, luego borrarlo, equilibra, luego, equilibra esto, ¿no? Lo equilibra. Él dice, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es muy interesante esta palabra. La palabra tribulación aquí es una palabra que lleva la idea de un lugar apretado o estrecho y también una esquina de donde no podemos salir. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Que la vida te lleva a una esquina donde no sabes salir, como que estás arrinconado, como que estás ahí sin recursos, no sientes ayuda, no sientes ánimo y te sientes ahí, ¿no? Que estás en esa esquina, tu vida es una esquina del mundo y todo el mundo se olvidó de ti, etcétera, ¿no? Indefenso, sin recursos, débil, ¿a dónde voy? Pues a un refugio. Evidentemente, cuando necesito una ayuda, pues voy a un refugio. Dios es nuestro pronto auxilio o refugio en las tribulaciones. ¿Os acordáis de las ciudades refugio? Cuando una persona mataba a alguien, por ejemplo, bien sea queriendo o sin querer queriendo, ¿no? Pues lo que hacía era que tenía que hacer ¿qué? ¿Ir solo? ¿Pero cómo tenía que ir? Corriendo. ¿Por qué? Porque tú matabas a alguien y, ¿y qué pasaba? Si tú matabas a una señora accidentalmente, si esa señora tenía su marido, o sea, corre, ¿no? O sea, bueno, vale más que corras más que él, porque si él te cogía antes, te mataba. Él podía hacerlo, podía vengarse, y luego había un juicio a ver qué pasaba. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, el nombre de Dios es torre fuerte, el justo a él correrá. ¿Por qué? Porque Dios es como eso, ¿no? Yo he metido la pata, me he equivocado en la vida y ¿qué tengo que hacer? Correr al Señor, ¿no? Antes de que sea tarde, si he fracasado, si he hecho algún pecado, correr a confesarlo antes de que eso sea inevitable. Correr siempre al nombre del Señor y al Señor, y el Señor nos va a perdonar. ¿Sabéis lo que significa perdonar? Bien, la palabra perdonar viene de una palabra latina compuesta. Viene de perder y donar. Perder y donar. Ese es el perdón de Dios. Él estuvo dispuesto a perder todo para donarnos a nosotros todo, su amor. Por tanto, ¿cómo no vamos a correr a Él? ¿Recordáis el estribillo? ¿Cuál fue el estribillo que dijimos? Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, está con nosotros, perdón. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí vamos al refugio. Por eso el secreto de la confianza es saber que Dios está cerca. Saber que Dios está cerca. Que Dios es alguien que está siempre ahí, al que yo puedo siempre recurrir, al que yo siempre puedo correr a Él. No siempre podemos escapar de la esquina en la que estamos. No siempre. Hay situaciones que no puedes escapar de ellas y que estarás ahí posiblemente siempre. Pero Dios puede ser el refugio que buscamos y necesitamos. Dios puede y tiene que ser el refugio que buscamos y necesitamos. Porque lo que dice también no dice que Él es auxilio, sino dice es pronto auxilio. Pronto auxilio. ¿Por qué esto? Porque en una tribulación o en un problema, lo que necesito saber yo rápido, si soy cristiano, ¿no? Es que Dios está cerca de mí. Eso es lo primero que necesito saber pronto.
que Dios está cerca, que Dios está conmigo, que su presencia está ahí, que su ayuda está ahí, que Él puede ser mi refugio, mi amparo y mi fortaleza. Si no, ya viene el desánimo, vienen las dudas y vienen un montón de cosas. Por eso dice, Dios es nuestro pronto auxilio. Mirad este escritor lo que dice acerca de esto. Dios, dice Warren Wiersbe, dice, Dios no nos protege para consentirnos, sino para fortalecernos y regresar a la vida. Lo que él dice es que cuando tú o yo tenemos un problema, una circunstancia en la vida y acudimos al Señor, a lo mejor no siempre el propósito del Señor es solucionarnos ese problema y ya está. No. Él dice, muchas veces su propósito es fortalecernos, protegernos, ¿para qué? Para seguir viviendo en la vida. Cuando Jesús estuvo con Pedro, Jacobo y Juan allí en lo alto del monte, ¿no? Y estuvo con ellos y ya Pedro estaba tan bien en la presencia de Dios, sin lo demás, que ya no se quería ir. Y Jesús dijo, no, hay que bajar otra vez al valle. En las montañas está muy bien, ¿verdad? Pero hay que bajar al valle. Es decir, Dios no va a hacer que siempre estemos en la montaña. Pero cuando tengamos que descender al valle y tengamos que pasar por situaciones, pues Dios estará ahí. Porque eso, el salmista aquí es muy lógico. Si os fijáis, él dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahora dice, por tanto, ¿qué? No temeremos. Es muy lógico, ¿no? Él está diciendo, si Dios es todo lo que acabas de decir, ¿por qué tendría que temer? O sea, el salmista está diciendo, bueno, si Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿por qué vamos a temer? Es lógico, ¿no? Es pura lógica. O sea, ¿por qué vamos a temer? O no tendríamos por qué temer, ¿no? O no debemos de temer. Eso es lo que él está diciendo, ¿no? Y él usa dos ilustraciones. Una es un terremoto y la otra es una inundación. Mirar, esta es una foto de Guatemala en 1976. Hubo un terremoto donde murieron miles y miles de personas. Y un terremoto, no sé si te ha cuadrado alguna vez de estar en un temblor, pero cuando yo llegué en el año 91 a Guatemala a estudiar, iba muy feliz de ir allí, todo esto, ¿no? Y me metieron en la habitación donde yo iba a estar, dormí y por la mañana me levanté, ¿no? Y fui a ducharme. Y mientras estaba en la ducha me pareció que estaba temblando aquello. Y yo dije, no puede ser, no me voy a temblar. Yo nunca había vivido eso, ¿no? Así que me duché tranquilamente yo, subí para el cuarto y cuando estaba en el cuarto sentado, ya me había vestido, empezó a temblar. Ahí sí lo noté, porque en la ducha como que no lo noté mucho. De manera que algún libro cayó y tal y todo eso, ¿no? Y cuando, luego después de un par de años, recuerdo que estaba en un restaurante mexicano en un tercer piso con los jóvenes de la iglesia y empezó a temblar y ahí estás en el tercer piso lleno de gente, no sales porque si estuvieras en el primero todavía, pero en el tercero imagínate, ya no te da tiempo a llegar. O esta vez cuando estuve en junio, estaba hablando una mañana, estaba allí en el Seteca, que me quedé 5 o 6 días, y estaba hablando por WhatsApp una mañana con Loida, y de repente le digo, Loida, está temblando. Y dice, ¿en serio? Le digo, Loida, está temblando. Y hacían las ventanas, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa con un terremoto? Bueno, primero es una situación inesperada. Ahora está normal y de repente empieza a temblar. No te avisa con 5 minutos de antelación. Es algo inesperado. Y es algo que tú no lo puedes controlar tampoco. No lo puedes controlar. Y esta es la primera ilustración que él usa, ¿no? El temblor. ¿No? Aunque la tierra sea removida y te traspasen los montes al corazón del mar. Y el otro, aunque bramen y se turben las aguas, es una inundación. Esto es una foto, no sé si algunos os acordáis, de Viescas, en el año 84, 85 creo que fue,
Biescas era un camping que había en el Pirineo aragonés, y habían construido ahí un camping porque hacía, pues no sé, cientos de años que ahí había un cauce como de un río, pero nunca habían visto agua ahí, y ahí había un camping. ¿Qué pasó? Pues hubo unas lluvias torrenciales que cuadró con el deshielo y se llevó por delante, murieron ahí, no sé cuánta gente había sido, pero 30, 40, 50 personas, o sea, mucha gente murió, quedaron ahí sepultados. De hecho, había gente que estaba en su caravana o en su tienda de campaña durmiendo y se lo llevó. Algo inesperado y algo que no puedes controlar. De eso hablan estas dos ilustraciones que el salmista usa. Algo inesperado y algo que no puedes controlar. Y así es la vida, ¿no? La vida realmente, con todas sus circunstancias, es así. La vida es tantas cosas inesperadas. Hoy estás bien, mañana te echan del trabajo, ¿no? Hoy estás sano, mañana te dice el médico que tienes tal cosa. O hoy estás animado, mañana de repente te levantas y no sabes por qué, no tienes ánimo y no tienes ganas, ni ilusión de nada, etc. Son inesperadas las circunstancias de la vida y también son incontrolables. Por eso nos desajustan tanto, porque creo que a todos, no solamente a mí, nos gusta tener controlado todo, ¿no? Y nos gusta tener todo amarrado y saber todas las cosas, pero las cosas que no podemos controlar son las cosas que más nos traen ansiedad, ¿no? Pero aún así el salmista dice, no temeremos. Aún así él dice, no temeremos. Y yo creo que a estas alturas ya somos fans de él, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo pensando en mí, porque nuestro mundo se derrumba y se inunda tantas veces. ¿Y qué decimos? ¿O qué tenemos que decir? Esto es una invitación para nosotros. No temeremos. No temeremos. Juan un poco nos decía, ¿no? También que es algo que tenemos que esperar, las circunstancias de la vida. Y por eso yo dije, ¿no? Al principio, expectativa versus realidad. Porque yo supongo que a ti te pasó también. Cuando yo conocí al Señor, pues yo pensaba que a partir de ahí yo no iba a tener ya ningún problema. Que todo me iba a ir bien, que, en fin, o sea, mi imaginación voló. Pero luego me empecé poco a poco a dar cuenta que eso no era así. Que había circunstancias iguales o puede ser que hasta peores de antes de conocer al Señor. Y las personas a las que yo fui a preguntarle, pues me dijeron esto, ¿no? Bueno, mira, la vida, en fin, vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo de injusticia, en un mundo donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde hay todo esto, y tú ni yo somos libres de esto, pero tenemos que confiar en el Señor. Ahora, ¿cuál es el contraste que el salmista da? En el versículo, pensar, ¿no? Terremoto, inundaciones, desastres naturales, la naturaleza ahí en su máxima expresión. Y ahora dice el versículo 4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios estará en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea, el contraste es claro, ¿no? Destrucción, desastre, con la ciudad de Dios, alegría, un río y paz. Esa es la diferencia. Bien. Hay algo que nos sorprende en el versículo 4, que hable de un río, porque Jerusalén no tiene río. Jerusalén no tiene un río. En aquel entonces había un torrente de Gihón, de Cedrón, también del valle de Cedrón, que bajaba y canalizaban las aguas, pero Israel, o sea, Jerusalén como ciudad no tiene río. Así que este salmo posiblemente es una referencia al tiempo de Ezequías. ¿Recordáis que al principio lo dije? Bien, expliquemos algo. Senaquerib viene y amenaza a Israel de que tiene que subyugarse y de que tiene que pagar un tributo.
Y ellos dicen, bueno, ok, lo pagamos, pero ellos intentan hacer con otra nación un pacto, y de repente Sennacherib pues se enfada y viene a por Israel y dice, mira, mañana va a estar todos muertos, ¿no? Y no confiéis, o sea, no se os ocurra confiar en Ezequías, les dice el mensajero de Sennacherib. No se os ocurra escuchar a Ezequías cuando os diga que Dios os va a salvar, porque no os va a salvar. Todos los pueblos que se han enfrentado a mí están criando margaritas. Así que no os va a salvar nadie. Y Ezequías ora, ¿no? Extiende las cartas que le habían mandado y ora. Y lo que sabemos es que al siguiente día, por la mañana, cuando él ora y cuando le pide a Dios, el ángel de Jehová viene y destruye a los asirios y libera al pueblo de Israel. Pero hay un detalle muy interesante que nos dice también el libro de los Reyes y las Crónicas, y es que Ezequías construyó una especie lo diré, acequia, esa es la palabra que yo buscaba, gracias. Una especie de acequia, no sé cómo se llama aquí. Yo sé que en Galicia se le llama acequia, pero cuando se conduce el agua así hacia los campos, acequia también. Ok, acequia. Y él la construye, ¿no? Y la historia, que eso la Biblia nos lo cuenta, pero la historia secular que hay, nos dice que Ezequías hizo una cosa y fue que tapó con una especie de ojo de agua que se llama, tapó el acceso con el agua, para el agua, de forma de que cualquier enemigo que pudiera ir no viese eso. ¿Por qué? Porque cuando tú sitiabas una ciudad, era para que ni agua ni comida entrase. No se podía conquistar, pero tú lo que hacías era sitiar, era rodear, de manera que la comida y el agua no entraba. Entonces, ¿qué pasaba? Pues llegaba un momento en que ellos o tenían que salir a pelear o se morían todos de aburrimiento allí. Y entonces ahora yo entro. Bien, así que lo que estaría aquí describiendo el salmista es que hay una tribulación. El pueblo está en una esquina, está encerrado en su ciudad, no puede salir. Él describe los fenómenos, el ejército asirio como un terremoto y como una inundación, o sea, como algo que viene de una forma potente a destruirlos. Pero ellos están dentro y tienen agua. Y ahora él compara esa ilustración para la vida de cualquiera en que compara el agua con Dios, el río de Dios. Es decir, si nosotros nos sentimos arrinconados, ¿no? Sitiados. Por ejemplo, Hebreos dice que el pecado nos asedia. Siempre tenemos que permitir que llegue agua a nosotros. Y el agua en la Biblia se describe como algo, como la bendición de Dios. Podríamos ir al Nuevo Testamento y a muchos sitios, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en una situación en la que esté, posiblemente mi situación no va a cambiar y voy a seguir asediado, pero sí tengo algo, y es que tengo acceso a la presencia de Dios en mi vida. Y esa presencia de Dios será ese agua que llegue hasta mí, que me alimente, que me refresque y que nunca deje que yo me muera, en un sentido, ¿no? Pero además de eso, el texto que yo os leí dice que ellos oraron y Dios dijo que los iba a librar. Y dice el texto allí en 2 Reyes 19 que antes de que terminara esa noche, Dios envió el ángel de Jehová y destruyó a sus enemigos. Por eso él dice, versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea, al amanecer llegó la respuesta de Dios. Mientras estuvieron sitiados, ellos estaban confiados, seguros en la presencia de Dios. Y al final llegó una respuesta. Hermanos, mientras esperamos una respuesta de Dios a nuestra vida, tenemos que seguir así, de esta forma. Seguir siempre dependiendo del Señor, siempre dependiendo de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su palabra, de la oración, de tantas cosas que son como ese agua, ¿no? Que a pesar de que estemos arrinconados y no podamos salir,
la vida de Dios siempre tiene que llegar a nosotros, ¿no? El aliento de Dios soplando en nuestros corazones, aliento de vida, siempre tiene que llegar. Y de esa forma no nos secaremos. Juan 15 usa ese ejemplo, ¿no? Pues yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Y es la misma figura. Hay la raíz y los pámpanos. Y los pámpanos son las ramitas que tienen que recibir, ¿qué? La savia. Tienen que recibir ese agua, digamos, por decirlo, ¿no? Ese líquido que le da vida a la rama y que permite que siga con vida. Puede haber inclemencias del tiempo, puede haber frío, puede haber calor, puede haber cosas, pero mientras esa planta tenga agua y esa agua a través de la savia suba hasta las ramas todas, no hay problema. Yo lo digo por mí y por ti también seguro, pero ¿por qué nos secamos muchas veces? Espiritualmente hablando. Nos secamos porque muchas veces no sabemos acudir a Dios o simplemente no acudimos. Pero es algo a lo que no podemos renunciar. El secreto de la confianza está en que Dios está siempre cerca, en que da igual en la situación que yo esté, Dios es esa ciudad de refugio a la que tengo que correr y llegar a ella antes de que tu enemigo llegue, antes de que mi enemigo llegue. Porque es verdad que en aquel entonces, cuando tú matabas a alguien, tenías que correr para que el familiar no te cogiera a ti y te matara. Pero yo hoy, espiritualmente, tengo que correr también hacia el Señor, que es mi refugio. Porque si hay alguien que viene detrás mía, como león rugiente está buscando a quien devorar, para hacerme daño, para destruirme, para hacerme mal en mi vida. Dios estuvo con ellos y tal vez es una referencia, como digo, a aquel acontecimiento. La enseñanza del contraste es: no importa que estés arrinconado. Si Dios está con nosotros, podemos tener paz en medio de la tormenta. Vamos con el estribillo un momento. El estribillo dijimos que el salmista escribía: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La verdad, hermanos, es que no podemos sentirnos orgullosos de Jacob. El mismo nombre Jacob significa engañador. Engañador. ¿Te imaginas a la mamá llamando a Jacob en el colegio al niño? Cuando salía, engañador, ven para acá. No, mamá, no me llames así. Engañador. Y no podemos sentirnos muy orgullosos. Engaños, peleas familiares, rebeliones, egoísmo, venganzas. La vida de Jacob. Y es curioso, ¿no?, que aquí, sin embargo, en este contexto se diga: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y no dice el Dios de Israel, no, dice el Dios de Jacob. En el texto hebreo dice Jacob, no dice Israel. A propósito. Ahora, ¿qué sentido puede tener? Bueno, yo sugiero esto. La Biblia, al decirlo, no creo que se sienta orgulloso de esto, ¿no?, de Jacob. De hecho, la Biblia no oculta sus errores, para nada, sino que los airea, para que sepamos quién era Jacob. Y ahora nos encontramos en un salmo donde dice: Dios está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, no creo que podamos sentirnos orgullosos, al leer la Biblia, de que se sienta orgulloso de esto en la vida de Jacob, pero sí podemos sentirnos orgullosos de que Dios se acercó a un hombre así con su familia. De eso sí podemos sentirnos orgullosos. No de Jacob, de muchas cosas que las que hizo Jacob, pero sí de un Dios que se acercó a él y a su familia, y que, usando sus circunstancias, llevó adelante sus propósitos eternos. ¿Por qué es el Dios de Jacob? ¿Por qué escoge decir el Dios de Jacob en medio de tribulaciones, en medio de amenazas en las que pues ellos lograron salir, pero muchas veces no logramos salir y caemos y fracasamos, como Jacob? Bueno, Dios es el Dios de Jacob también. No solamente es el Dios de estas grandes hazañas que hizo Ezequías a favor del pueblo de Dios, también es el Dios de Jacob.
No solamente es el Dios de una persona lista, sobria, inteligente, espiritual como Ezequías, sino también el Dios de una persona engañadora, mentirosa, como era Jacob. Y Dios se acercó a él. Y cuando pensamos en Jacob, pues es difícil no sentirnos interpelados, ¿no? Porque ¿a quién nos parecemos más? ¿A Ezequías o a Jacob en nuestra vida? Pero Dios, aún a pesar de, Él usa nuestras circunstancias para adelantar sus propósitos eternos. Cuando uno lee la Biblia y lee lo que Dios logró, a veces fantaseamos tanto con estas cosas, ¿no? Y yo entiendo que valoramos lo que se hace y lo que se llegó a hacer y no sé qué, pero ¿con quiénes lo logró Dios? O sea, ponernos a estudiar las vidas de las personas con las que los logró Dios. Dios dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se denomina Dios, ¿no? Pues hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios es el Dios de ellos. ¿Hablamos de Aurori, Dani, Conrado o Antonio? ¿O hablamos del Dios de Aurori, Dani, Conrado y Antonio? Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Nuestro refugio, o sea, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La clave es esa, es el Dios de Jacob. La carga no está en Jacob, sino está en Dios. Y el salmista termina, o queremos terminar, con esta frase del versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Mirad, coincidiréis conmigo en que cuando uno tiene alguna circunstancia difícil en la vida, esto es lo más difícil. Estar quieto y no hacer nada. Yo no sé para ti, pero para mí sí. Eso es lo más difícil, estar quieto. Porque queremos solucionarlo nosotros, ¿no? Y esto es muy difícil, estar quietos. Y ved que yo soy Dios. Podíamos citar muchos casos en la historia del pueblo de Israel, que tal vez aquí incluso en alguno de los versículos hace referencia a que la orden de Dios muchas veces al pueblo de Israel fue quieto. Quieto, yo voy a hacer. En el Éxodo fue así, quieto. En la tierra prometida, cuando iban a entrar, fue así, quieto. En algún momento de la historia de Israel, después ya en su tierra, esa fue la orden, quieto. Y esta es la orden para nosotros. Israel en esa ocasión tuvo que estar quieto y esperar si Dios iba a hacer algo. Estaremos en situaciones durante la vida así. La presencia de Dios debe animarnos a confiar en Él en medio de las dificultades de la vida. Porque como hemos dicho muchas veces, estar quieto y confiar cuando todo va bien es fácil. Pero cuando estamos en una tribulación, cuando estamos literalmente arrinconados, pues ya no es tan fácil estar quieto, ¿no? Intentamos salir, pero es lo que nos toca y lo que nos queda y lo que tenemos que hacer, seguir confiando en el Señor. Así que yo os invito en esta mañana a que confiemos en Dios, aun cuando todo esté cambiando. A que confiemos en Dios aun cuando todo esté cambiando. Porque hay algo que nunca cambia. Dios. ¿Recordáis cuando le dice Moisés, lo compartimos el martes antepasado, cuando Moisés le dice, si voy a los hijos de Israel o a Egipto y me preguntan, ¿quién soy? ¿Qué les digo? Bueno, Moisés, tú le vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y decíamos, ¿no?, que Dios es, yo soy el que soy. Dios no es, yo seré el que tú quieras. Él es el que Él es, no el que yo quiero que sea. ¿Me explico? A Dios dice, yo soy el que soy, no el que tú quieres que sea, o el que Faraón quiere que sea. No, yo soy el que soy. Y ahí está la confianza, hermanos, ahí está el estar quietos y sabed que yo soy.
Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tú sabes cuáles son cada una de nuestras